que un letrado inglés se quejase de esta manera. ¿Qué será ese molesto rugido? ¿Podrá ser un autobús? Sí, ese olor y ese horrible zumbido. Indicat motorem pum. ¡Ah! Va a darme un patatús. Cinto dis motorebus, domina defendenos contra os motores, vos. No nos hace falta comprender latín para saber con exactitud cómo se sentía. En Europa, los automóviles de bajo costo para la clase media llegaron en la década del 30, cuando hombres como André Citroën adoptaron y adaptaron las líneas de montaje de Henry Ford. Luego, en 1938, Ferdinand Porsche fabricó el primer automóvil del pueblo, el Volkswagen, el prototipo de Morris Minors de una familia de posguerra, y Citroën fabricó automóviles de 2 caballos de fuerza, haciéndolos más accesibles para casi todos. En 1960, había un automóvil por cada 31 personas en todo el mundo, uno por cada 3 en los Estados Unidos, uno por cada 22 en Europa. Como es lógico, las bicicletas y los autobuses influyeron también en el turismo. Las posadas, restaurantes, hoteles ya no atendían a viajantes de comercio solamente, no. También surgieron mejores rutas. Los caminos arruinados, mal pavimentados, gradualmente fueron reemplazados por parejas superficies más benévolas con los neumáticos y con los amortiguadores. En 1924 se inauguró en Italia la primera autopista de alta velocidad entre Varese y Milán. Italia y Alemania inauguraron carreteras que más tarde serían perfeccionadas por los Estados Unidos. Y así Europa y el mundo entero pasaron de la era del traslado a pie y a caballo a la era de la tracción motriz. En 1914, las corrientes de refugiados cargaban angarillas o trasladaban en carros a caballo. En 1940, refugiados similares llenaron las carreteras con bicicletas y automóviles, huyendo de los tanques alemanes que eran bombardeados por la rugiente aviación. Nada podía detener al progreso. Nacieron otros adelantos más con el siglo. La económica cámara fotográfica de cajón en 1900, las aspiradoras en 1901, y también los discos para gramófonos. Antes la gente ejecutaba su propia música o la escuchaba solo cuando alguien la ejecutaba, en un salón o en un lugar público. Ahora podían escuchar música cuando querían. En 1913, Decca había diseñado un gramófono portátil que podía usarse en el jardín o podía llevarse a un picnic y que no costaba mucho más que un almuerzo dominguero. Pronto esto sería un éxito en las trincheras. En 1901, un italiano, Guillermo Marconi, logró la primera comunicación telegráfica sin hilos a través del Atlántico. En 1912, cuando se hundió el Titanic en el Atlántico Norte con 1.600 personas, se revelaron las milagrosas posibilidades de la tecnología moderna al emitirse señales de socorro, contrastando al mismo tiempo con la fragilidad de esta tecnología. Los parisinos habían estado hablando de echar abajo la Torre Eiffel, considerada un mal espectáculo para la vista desde 1889, pero una antena de radio en lo alto de la torre de 320 metros aseguró su supervivencia. Luego, en 1920, Marconi inauguró la primera estación radial británica cerca de Chelmsford, en Essex, que pronto se convertiría en la BBC. También muy pronto las familias se liberaron de los silencios opresivos, pudieron encender su receptor de radio y, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó la televisión, que ya había sido probada ya por el año 1926. En 1933, las pláticas del presidente Roosevelt
demostraron la utilidad política de la comunicación masiva. Y pronto, Stanley Baldwin, el primer ministro inglés, Hitler y Churchill adoptaron ese medio. El mundo estaba empequeñeciéndose. La gente viajaba más y a mayor velocidad. Mientras la peste negra del siglo XIV había demorado meses y meses en propagarse por Europa, la influenza de 1918 demoró solo semanas. Al mismo tiempo, las radios, los teléfonos, otro invento del siglo XIX perfeccionado en el XX, y los periódicos y las revistas de circulación masiva tornaron al mundo aún más pequeño, más tenso, más consciente de lo que pasaba en el país y más allá de este. Hombres y mujeres se despertaban y se iban a dormir escuchando noticias locales y del exterior. Y como las buenas noticias pocas veces son noticia, la dieta de sensacionalismo causa indigestión, o al menos flatulencia. Stanley Baldwin, el primer ministro inglés, acusó a los lores de la prensa británica de buscar poder sin responsabilidad, lo que tachó de prerrogativa de rameras a través de todas las épocas. Pero la prensa fue mucho más influyente que las prostitutas, como lo predijo Macaulay en 1928, cuando denominó al periodismo cuarto poder. Y casi todo el poder de los medios no provino de las opiniones expresadas, no, sino de la información transmitida casi inconscientemente sobre posibilidades, sobre modos de vida, sobre pautas, aceptabilidades, disponibilidades, que casi todo el mundo, tanto en continentes lejanos como aquí en el país, casi todo el mundo, repito, había ignorado durante mucho tiempo y gradualmente entonces comenzaron a copiar. Recuerdo cuando en 1944 vi el filme La señora Miniver en un cine al aire libre de la India. Los nativos lo veían subidos a los muros y también a los árboles, desde fuera. Y yo me preguntaba, sentado en ese recinto privilegiado, viendo imágenes de una vida tan privilegiada, me preguntaba, ¿qué pensarían los indios de tales vestuarios y tales modales y tales comodidades del filme, tan extraño para ellos, tan corriente hoy en día, unos 40 años después? Y luego llegó la publicidad. En el siglo XIX se había producido un estallido de publicidad. Pósters, exhibiciones, dando vida a las calles de las ciudades. En 1910 se efectuó una demostración con el primer tubo de luz de neón en París, que resultó ideal no solo para iluminar las calles, sino también para los avisos. En 1912, los primeros avisos con luz de neón se fabricaron en París para Cinzano, un aperitivo italiano. Luces, copias, imágenes, periódicos, revistas, la radio y el cine, luego la televisión, incentivaron una revolución de aspiraciones jamás vista antes. La tecnología moderna producía cada vez más cosas que ambicionar. Y a su debido tiempo, esta tecnología llenó muchas de las aspiraciones que inspiró. Más que por sus guerras, el siglo XX se destaca por la radical diferencia física entre su sistema de vida y el de los siglos anteriores. Probablemente el mundo no cambió tanto entre el nacimiento de Jesús y el año 1900, que lo que cambió entre el año 1900 y hoy. Y aunque no todas las novedades de nuestra época se produjeron después del año 1900, todas estas se desarrollaron y en general comenzaron a utilizarse durante los últimos 80 años, en especial los últimos 20.
Así, con la luz de neón y con otros nuevos y numerosos inventos. Las aceras y las alcantarillas, la iluminación pública y el pavimento, los cuartos de baño, los excusados, el agua corriente subterránea, además del agua corriente fría y caliente, las cocinas de gas o eléctricas, todos estos fueron lujos excepcionales de la Primera Guerra Mundial. La baquelita fue inventada por un belga en 1907. Pero los objetos, muebles y recipientes plásticos revolucionaron la industria más tarde en la década del 30 y también en la del 40. Los teléfonos tampoco abundaron hasta después de la guerra. El primer teléfono con disco y la primera central automática de Gran Bretaña se inauguraron en 1920. Y aun cuando los primeros refrigeradores eléctricos salieron a la venta en Chicago en 1913, la leche aún se agriaba en verano y la carne aún se echaba a perder por falta de refrigeración en los hogares y comercios europeos de la década